¿Tú crees que desde los tiempos de Malcolm X hasta hoy se ha avanzado lo suficiente? No, lo suficiente no. O sea, no, para nada. No, Bueno, no, no. lo suficiente, vamos. O sea, sí, claro, es que no sé cómo explicarte. Claro, evidentemente lo suficiente no, pero hemos Claro. avanzado. Han cambiado las cosas por lo menos. Porque Depende hay del quien día. dice que siguen las cosas igual, en realidad. Claro, por eso, yo depende del día, te puedo, porque depende del estado de ánimo, te puedo dar una respuesta u otra. En general, yo tiendo a pensar que los cambios que ha habido son más estéticos que reales. Mm. Pero sí que es cierto, y eso es verdad, que el hecho, hablando de la población afroamericana, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de lo que estábamos hablando con Malcolm X, claro, antes no puedes votar y ahora sí pueden votar, son hechos objetivos, ¿no? Es decir, hay cosas que objetivamente han cambiado y que bueno, lo han hecho en el sentido que yo considero que es el bueno, ¿no? Antes un hombre negro no se podía casar con una mujer blanca y si lo hacía en algunos estados, pues te condenaban a la muerte, te Mm. mataban a ti. Y ahora ya sí se puede. Entonces, en ese sentido sí que se ha avanzado. Lo que sí que tengo clarísimo es que sigue habiendo un abismo entre la población blanca y el resto de la población mundial. He aprendido muchas cosas con los jóvenes activistas afrodescendientes que hay en España. Yo lo fui, yo de joven, ¿no? Activista y todo el rollo. Y, y he aprendido mucho de los que han venido después, una generación y pico después, porque me han dado una perspectiva que yo no era capaz de ver, ¿no? Ellos hablan ahora de, no sé si lo habrás escuchado, supongo que sí, de personas racializadas, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo explican, ¿no? Porque en realidad cuando el africano estaba en África o el asiático estaba en Asia o el indio americano estaba en su sitio, era una persona y punto, Ujú. sin ningún calificativo detrás, es una persona y ya está. Y tuvo que ser el europeo el que llega a decirle, sí, eres una persona, pero como tú no eres como yo y eres distinto, te voy a llamar tú en función de mi estándar, tú eres negro. Y es como, bueno, yo soy negro, yo no soy negro, yo soy una persona, lo de negro lo has dicho tú. Es decir, no es una autodefinición. El africano no se autodefinió como negro. Tuvo que venir alguien de fuera a decirle lo que era y el africano terminó aceptando que era aquello que le habían dicho, ¿no? Claro, eso marca un poco todo lo que ocurre con respecto a lo que es la idea de raza, ¿no? La propia idea de raza fue inventada por los ingleses. No existen dos razas humanas. Desde que se extinguieron los neandertales solamente hay una, el Homo sapiens sapiens. No hay dos razas, no hay. Sin embargo, para justificar la diferencia de trato que se iba a dar a unos con respecto a otros, se tuvo que basarse en algo que tenía una apariencia, tiene una apariencia científica y se seleccionó a la gente y se la separó. Y todos terminamos creyendo que eso era verdad. Yo hace poco tenía una discusión, ¿no? Una charla con gente activista y todo el rollo de esto, y yo les decía que nosotros no tenemos los labios gordos, nosotros no tenemos los labios anchos, porque mis labios y tus labios son iguales. Ellos, los europeos, son los que tienen los labios delgados. Sin embargo, nosotros hemos terminado aceptando Mm. que el estándar es el del europeo y que como no tenemos los labios como ellos, entonces nosotros somos los que tenemos los labios gordos. En ese sentido se ha avanzado muy poco porque, claro, el triunfador planetario es el europeo, eso es evidente, y ha establecido una serie de mecanismos que hacen que las distintas sociedades que no sean blancas y europeas se sientan en cierto modo acomplejadas. Entonces, eso es muy difícil de salvar. Menuda chapa que te acabo de dar. No, me parece muy interesante. Estaba pensando yo ahora que me parece brutal que en Estados Unidos se siga hablando casi con la misma intensidad, o siga tan vivo el racismo después de pasar un presidente negro por la Casa Blanca. Yo No, me pero es acuerdo precisamente por que eso, yo creo, ¿no? Yo creo. cuando esto pase, cuando tengamos un presidente negro, esto ya Uh-huh. será otro mundo. Jay-Z le hizo una canción de My President is Black en su momento, todo. Y Sí, parece que pasó y ahora, bueno, es que de hecho ahora la persona que está al frente, es todo lo contrario, ¿no? claro. Es un racista y amigo del líder del Ku Klux Klan y todo el Mm. rollo. Pero yo creo que es una reacción hasta cierto punto hasta lógica, ¿no? Todo es pendular, además, al final, ¿no? Y bueno, Estados Unidos fue como muy valiente votando a un presidente negro y hubo una reacción que hizo, vamos a votar ahora lo que está al otro lado.
Pero lo cierto es que, ya te digo, son cambios que son objetivos. Obama, cuando dio su charla de su investidura, dijo algo que era, pues te digo, irrefutable, ¿no? Dice, mi padre, aquí en Washington, no se podía sentar en una terraza a tomarse un refresco y ahora yo soy presidente de los Estados Unidos. Es verdad, es que eso no se puede discutir. Pero ya te digo, sigue habiendo una distancia sideral entre el blanco y los demás, porque en general, esto es en general, es decir, no hablo de todo el mundo, claro, pero en general uno tiene la sensación de que el blanco sigue pensando que todo lo que no sea lo que es él es raro, distinto, exótico, ¿sabes? Entonces, como no te ve como igual, no puede haber acercamiento. Y eso es un poco lo que sigue ocurriendo. Y en Estados Unidos, de hecho, es quizá más sangrante porque, claro, allí directamente la policía te mata. Es una realidad, ¿no? Allí la policía te mata. Si Pues eres es que negro, tienes... eso, que aún se siga diciendo esto, ya ves tú, desde los tiempos de NWA, ¿no? Del Fact the Police, denunciando el racismo y tal. ¿Cuántos años han pasado? 30. Sí, eso fue en el 90, o sea que sí, justo 30. Y sigue pasando. Sigue Claro, habiendo abusos de ese tipo. sí, por supuesto. Y vamos, y no se espera que vayan a terminar, ¿eh? O sea, eso es una cosa que porque es sistemático. Es sistemático. Pero otra cosa que ocurre, y eso sí que me gustaría por lo menos decirlo, es que muchas veces se tiende a pensar que el racismo es eso que ocurre en Estados Unidos, que lo es, pero no es solamente eso que ocurre en Estados Ujú. Unidos. El racismo no es coger a una persona y matarla, porque eso es un asesinato. Mm. Un asesinato que viene por una actitud racista, pero eso es otra cosa. El racismo es tratar diferente a alguien porque tenga un tono de piel distinto. Y eso es algo que no ocurre en Estados Unidos. Eso es algo que ocurre en Estados Unidos, que ocurre aquí en España, que ocurre en Francia, que ocurre en Inglaterra, que ocurre en Italia, que ocurre pues en toda Europa, ¿no? Entonces es eso, no me parece justo tirar balones fuera cuando se habla de racismo y hablar de un país fuera de aquí, cuando el racismo también está aquí, por mucho que algunos quieran pensar que no hay racismo si no coges a un negro y le cuelgas de un árbol, ¿sabes? Por supuesto, no. Yo en este caso concreto estábamos hablando de Estados Unidos por aquello del Sí, sí, presidente, por haber tenido un claro, presidente. no lo estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo por la gente que Mm. nos está escuchando, porque eso ocurre mucho, ¿no? Gente muy bien intencionada, ¿no? Por ejemplo, tú, volvemos a la época de Malcolm, ¿no? Tú sabes, porque tú eres un tipo, pues eso que, pues, curioso, como tú has dicho, tú sabes que efectivamente, como casi todo el mundo, que en Estados Unidos había leyes de segregación racial, ¿no? Mm. Pero es muy probable que no tú, a lo mejor, pero que la mayoría de la gente que nos está escuchando no sepa que también había leyes de segregación racial en España hasta más tarde que en Estados Unidos. Las leyes de segregación racial en España terminaron en el 68, con la independencia de Guinea Ecuatorial. Es decir, mi padre, que mi padre no es, no estoy hablando de alguien de hace 30.000 millones de años, mi padre ahora mismo estará tumbado en el sofá viendo La Casa Vecina. O sea, mi padre me cuenta él en primera persona cómo, siendo joven, es decir, siendo ya un hombre joven, 20 y pico años, él no podía sentarse en Guinea, en una terraza, porque las terrazas eran solo para blancos. Yo tengo las leyes españolas que decían que si un blanco iba por la calle y se podía manchar el bajo de los pantalones, un negro tenía que cargarle para que no se manchara. Y eso es España, y eso es hasta 1968. Y del mismo modo que mi padre está vivo y sufrió ese racismo allí en Guinea, institucional y legal, hay blancos que estaban en España y que se aprovechaban de ese sistema racista y que están perfectamente vivos y que están entre nosotros. Quiero decir que el racismo existe, pero el racismo no es exclusivo ni de Sudáfrica, ni de Estados Unidos, ni de Rhodesia en su momento. El racismo es una cosa que lamentablemente pues, ha estado institucionalizado y legalizado durante mucho tiempo pues, en prácticamente toda Europa. Mm. No sé si sabes que yo he estado también con Frank T. Frank T ha estado, tu amigo Frank T ha estado también en este podcast. Y Ajá. me hacía una reflexión muy curiosa. Me decía que él diferenciaba entre personas racistas y actos racistas, en Ajá. tanto que una persona que no fuese racista podía cometer en un momento determinado, en una situación de tensión, un acto racista. ¿Tú eso lo entiendes? Yo sí, yo lo que diga Fran, digo que sí. No, pues sí, porque es verdad. A ver, yo no sé si exactamente de qué forma lo decía. Bueno, como tú supongo que sabes, pues Fran y yo, pues sí, como dices, somos amigos, nos conocemos de toda la vida.
Él es mayor que yo y yo siempre le vi como un hermano mayor, es alguien del quien he aprendido mucho, he pasado mucho tiempo con él, hemos hablado de muchas cosas muchas veces y una de las cosas de las que hemos hablado obviamente es de racismo, ¿no? Y si a lo que se refiere es a lo que yo creo que se refiere es a que un blanco en un momento determinado puede terminar diciendo puto negro, aunque él de primeras no sea una persona que se considere racista. Eso sí, eso pasa, eso ocurre. O esto pasa como con los insultos, ¿no? O hay muchas veces que tú dices algo sin ánimo de ofender, te ofendes a otra persona y te enfadas tú porque el otro se ha ofendido contigo. A lo mejor estaría bien cambiar la actitud y decir, bueno, yo no quería ofenderte, pero si te he ofendido, lo siento. Lo digo porque, claro, en temas relacionados con el racismo, hay una parte de la población afrodescendiente aquí en España que a lo mejor está más sensibilizada con el tema que la población blanca. Entonces, hay ciertas bromas, ciertos chistes, ciertos comentarios que puede hacer una persona blanca que puede ofender a un individuo negro o a la colectividad negra y que el blanco no debería ver como algo negativo, pues dejar de hacerlo y ya está. Porque, tío, te está molestando, de verdad. A lo mejor tú no entiendes el motivo, ¿no? Eso me puede pasar a mí con mi chica, con mi pareja, ¿no? En un momento determinado yo puedo decir algo que a ella le molesta y yo tengo dos opciones. Enrocarme en lo mío y decir que no te tiene que molestar o decir, bueno, pues si te ha molestado, porque estoy viendo que te ha molestado, joder, pues lo siento porque mi intención no era molestarte, ¿no? Entonces yo invitaría a la gente a que investigara por ese segundo camino, ¿no? El camino es de decir, vale, a ti no te parece racista que existan los conguitos, pero es que a mí sí. Y como el que sabe más del tema y el que está ofendido soy yo, pues a lo mejor debería de dejar de haber conguitos en España, ¿no? Porque... Hostia, tío, no había caído yo en eso hasta ahora que lo has mencionado tú. Estoy Pues eso. flipando. Entonces, en cualquier centro comercial, en cualquier supermercado al que vayas, yo tengo que encontrarme la bolsa de los conguitos una y otra vez desde que soy un niño pequeño constantemente. Hostia. Y a mí me ofende la simple existencia de esa marca, de esa estética y demás. Me ofende, me parece además que es algo que no podría existir en ningún otro país de nuestro entorno. Sin embargo, pues las 2 o 3 veces que como comunidad nosotros nos hemos dirigido a la empresa o a quien sea para hablar sobre el tema, pues a ellos pues les da igual. Entonces, claro, la realidad es que la sociedad española, si le quitaran los conguitos y le pusieran otra cosa que sabe igual, o es que le cambien el nombre y el dibujo, es que es lo único que me interesa, que cambien el nombre y el dibujo. Nadie se sentiría mal por eso. Sin embargo, nosotros sí nos sentimos mal porque exista. Entonces, ¿por qué tiene que haber una parte que se siente incómoda cuando podemos encontrar una solución donde vamos a estar cómodos los dos? Es decir, no te estoy quitando nada a ti. Lo único que te estoy pidiendo es que dejes de hacer esto de esta determinada manera que a mí me molesta, pero que no va a influir para nada en tu vida ni nada por el estilo. Hostia, tío, pero fíjate, es algo que está tan implantado, hemos convivido toda nuestra vida con eso, que yo mismo ahora lo has dicho tú y he caído. Y digo, Claro. hostia, es cierto. Que es una vergüenza, que eso sí que es una puta vergüenza. Es una vergüenza, es una vergüenza, es una vergüenza. Y ya te digo, es muy complicado explicarle a un sobrino tal, ¿no? Pequeño, ¿por qué está eso ahí, no? Porque, claro, yo ya te digo, es como cuando estás buscando alquiler que ves más carteles de ese alquila, ¿no? Es más fácil que lo vea yo que lo veas tú. Entonces, claro, no solamente está la bolsa de los conguitos, sino que hay stands y algunos stands de tamaño 1,5 metros, ¿no? Con el dibujito de los conguitos y la marca de los conguitos y tal. Entonces, como te digo, claro, de repente vas con tu sobrino dice, y tú le dices, pues no sé cómo explicártelo, tío. No sé cómo explicártelo. Yeah. Y en eso estamos, luchando poco a poco. Joder.